¿Qué tal? Mi nombre es Elías González, un gusto verles de nuevo por este canal del blog Amanecer y en esta ocasión vamos a trabajar con un texto titulado Cristianismo y Mística del autor Olegario González de Cardenal, publicado en la editorial Trota. Es un texto que, como muchos del autor, pues son bastante pertinentes. Olegario González Cardenal ya es básicamente un clásico en el ámbito teológico católico de lengua castellana. Entonces, sin lugar a dudas, para quienes nos interesa el tema de la mística, este libro es fundamental. Y bueno, como en otras ocasiones, voy a desarrollar básicamente el argumento, cuál es más o menos de qué trata el libro, sobre todo para que ustedes se animen a, pues, a leerlo directamente. Cabe mencionar que de inmediato, a la hora que uno empieza la lectura, se va dando cuenta que el libro en ningún lugar lo especifica de esa manera, pero pues uno se da cuenta y a lo mejor me puedo equivocar, pero mi sensación es que el libro más bien nace de una serie de trabajos del autor que él pues compiló y obviamente le dio forma y pues da como resultado este texto que, repito, me parece obligado en el ámbito de la discusión de la mística contemporánea. Y es que a diferencia de otros autores, autoras que hemos estado explorando, incluso recientemente en uno de los últimos videos que hablamos de la mística no cristiana con el texto de Victorino Pérez Prieto, que por cierto pues ha trabajado incluso con Olegario, porque Victorino hizo uno de sus doctorados en la Universidad de Salamanca, donde Olegario González de Cardenal ha sido catedrático ya muchas décadas. Y entonces, como les decía, pues bueno, hay como toda una movimiento, digamos, contemporáneo de ampliar la categoría de mística para que abarque mucho más dimensión y mucho más fenómenos a lo que normalmente de manera tradicional se había contemplado. Y es que, como lo hemos abordado ya muchas veces en este canal, sobre todo cuando hemos hablado de la historia de la mística, pues el concepto sabemos que es un término equívoco, que no tiene para nada un significado ya claro y distinto, purista y sin, más bien al contrario, ha sido el fruto de toda una evolución y la palabra mística pues ha ido cambiando su significado a lo largo de los siglos, empezando pues por su uso griego, los primeros usos del cristianismo. Dentro del cristianismo ha evolucionado y no es lo mismo mística en Dionisio Areopagita que por ejemplo ya en el siglo XVII y menos cuando surge ya la mística no tanto como un adjetivo como se había venido utilizando durante siglos en el cristianismo, y cuando pasa a ser un sustantivo y se comienza a estudiar como un campo de estudio, ahí es cuando empiezan todavía mayores problemas, porque también toda la herencia protestante que en un inicio fue muy alérgica a la mística, a veces con buenos argumentos, ante excesos, ¿no?, de ciertos movimientos supuestamente místicos, y entonces se divide, ¿no?, las religiones cuando comienzan los grandes investigadores europeos a hacer estos análisis, pues sí, de muchas maneras coloniales en torno a las religiones del mundo, dividen a estas entre religiones proféticas, a saber, cristianismo, judaísmo, islam, frente a las religiones místicas, que serían las orientales, y entienden mística exclusivamente como fusión con el todo, con el absoluto, y bueno, ha ido cambiando, ¿no? Y entonces hoy en día pareciera que la mística es todo y nada, ¿no? Todo entra en el concepto de mística y bueno, pareciera que me estoy alejando del libro y ya me fui por las ramas, me dirán, pero es justamente lo contrario, porque este es uno de los grandes temas que va a estar constantemente Olegario en este libro Cristianismo y Mística trabajando. ¿Qué es la mística? ¿No? Y aquí él tiene un posicionamiento abiertamente contrario en buena medida, por ejemplo, a la concepción de mística de autores como Raymond Panica y Victorino Pérez Prieto, que lo hemos trabajado, o incluso de otros como Javier Meloni, o sea, toda esta línea panicarniana que comprende la mística de una manera que la aborda no como un fenómeno especializado, ¿no? La mística no como una especialidad, sino como la experiencia de la plenitud de vida,
¿no? De tal manera que serían más bien las místicas y en todas las tradiciones habría de alguna manera una dimensión mística y sería justamente como el núcleo experiencial de cada una de las tradiciones. Para Olegario esto es bastante problemático en muchos niveles, porque eso implicaría, ¿no? Que todo mundo, o sea, que a la pregunta de por qué entonces no todo mundo somos místicos o místicas, resultaría pues porque no le hemos echado suficientes ganas o porque pareciera que es una conquista humana que no ha llegado a llevarse a cabo o porque solamente, ¿no? Digamos, la mística es para algunos privilegiados y tiene su punto de vista, ¿no? Digamos, importante, su argumento, porque en el cristianismo, por lo menos, él quiere recuperar la dimensión de la mística como algo mucho más especializado, en el sentido que es como una esfera concreta entre otras esferas, de tal manera que la mística es una vocación específica de algunas personas que Dios les llama a esta vida mística y a otras personas les llama a otras, a una vida de compromiso con los pobres, a una vida de servicio evangélico, a una vida de apostolado de alguna manera, a una vida incluso de apostolado intelectual. Y habrá quienes, en función de su vocación y para mostrar ciertas realidades a la iglesia, Dios va a valerse de estas personas para entregar dones, ¿no? A la humanidad. Y esto pues también tiene repito, como sus argumentos fuertes, ¿no? Porque de alguna manera pues también nos salva como de estos procesos incluso de frustración, ¿no? De por qué Dios no me regala esto, ¿no? Porque yo soy diferente, porque yo no vivo lo que vivió Santa Teresa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que Dios me quiere menos? Claro, estoy simplificando, ¿no? Pero se abren todas estas problemáticas en torno a esta pregunta de si la mística es o no algo específico. Y luego pues viene toda la gran también discusión en torno a si dentro del universo de la mística cristiana tendría una especificidad diferente, por ejemplo, a la llamada mística natural, ¿no? A la cual podemos acceder a través del cultivo y el desarrollo de nuestras potencias o facultades humanas, a través incluso de técnicas y prácticas espirituales, y que podemos acceder a otros estados de conciencia, llámese a través del yoga, la meditación, la danza extática, incluso las plantas sagradas, etcétera. Todas esas para algunos serían estados místicos, pero de la llamada mística natural, frente a la que sería propiamente la mística cristiana o mística sobrenatural, que tiene más que ver con la revelación de Dios que con un esfuerzo humano. De hecho, algo de lo que Olegario constantemente está subrayando una y otra vez, y me parece esto muy fundamental porque ciertamente es uno de los grandes pilares de la experiencia cristiana, es esta inversión en donde ya no es la persona ni la humanidad la que va en busca de lo divino y por lo tanto va desarrollando técnicas y va, digamos, investigando, ya sea a través del intelecto, a través de otras ciencias, para poder comprender los grandes misterios del universo, sino que es la propia divinidad la que por amor se encarna, se entrega y se revela, y es más bien al revés, y esto justamente lo podemos ver ya desde los atisbos del llamado Antiguo Testamento, también en la mística judía, que es el propio Dios quien busca a su pueblo, que es quien está buscándole, ¿no? Y, y ya ni se diga también en el Islam y todas estas tradiciones. En fin, son algunas de las grandes debates, ¿no? que abre este libro, que de alguna manera representa mm, una posición más ortodoxa, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, no en el sentido de un conservadurismo ligero, digamos, de un dogmatismo ignorante, simplemente como aferrado por seguridad. No, Olegario parece querer como presentar la mística desde la experiencia cristiana basada simplemente desde allí y también, por lo tanto, el recorrido de las y los místicos cristianos que también siempre buscaron cómo dar pie y cómo mantener y proteger esta unicidad o particularidad de la experiencia mística cristiana que ciertamente no puede ser reducible o no puede ser equiparable sin más
a la experiencia mística de cualquier otra tradición, al igual que tampoco podemos reducir la experiencia de un camino espiritual, como podría ser, yo que sé, el budismo, a la mística cristiana, ¿no? Esto lo hemos abordado infinidad de ocasiones en este canal sobre la alteridad radical, la radical otredad del otro, y cómo pues esta filosofía del perennialismo rápidamente busca algo así como una experiencia mística a secas y a todas las iguala y saca lo diferente para que en todas, que un budista básicamente está experimentando lo mismo que un místico cristiano. Bueno, eso hay que desecharlo ya de antemano, por lo menos esa es nuestra postura. Y como les digo, sin estar personalmente Elías González de acuerdísimo absolutamente con todo de Olegario, el gesto que él hace me parece muy rescatable y en ese sentido me parece un dialogante fascinante, ¿no? Y justo, pues les decía, ¿no? En los últimos videos de presentaciones del libro, hemos estado aquí en el blog Amanecer hablando, por ejemplo, con Victorino Pérez Prieto en una entrevista, o su libro de las místicas no cristianas, el reto de la no dualidad, en donde pareciera, ¿no? Que la no dualidad es como ese suelo común propio de la mística, ¿no? Y que la mística, desde la posición de Raymond Panikkar, como la experiencia de la plenitud de la vida, eh, pues abarca como a todo lo humano, ¿no? Y todos somos místicos, etcétera, ¿no? Aquí, pues con Olegario no va a ser así, ¿no? La mística es una vocación específica que solamente algunas personas están llamadas a vivir y que uno no puede forzarlo a vivir porque es un don, así como si alguien tiene la vocación de servir a los enfermos, pues es su vocación, ¿no? Y alguien que no tiene esa vocación, pues no tiene por qué forzarse a vivirla, porque a lo mejor su vocación es la búsqueda intelectual y desde ahí servir a los demás, y otra será la de padre y madre de familia, la de otro será, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay distintas vocaciones. Aquí, por supuesto, que hay una serie de problemáticas al planteamiento del legario, ¿no? Porque también desde esta concepción, a pesar de que él dice, ¿no? Y reconoce, porque se nota que conoce a profundidad los místicos cristianos, que, que los fenómenos extraordinarios no deben ser nunca confundidos, por decirlo así, con el néctar de la mística, y que todos los grandes místicos y místicas, pasando por Santa Teresa, San Juan de la Cruz y demás, van a advertir que tengamos cuidado con generar estos apegos a estas experiencias y fenómenos extraordinarios, porque eso no es la meta del proceso espiritual, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, a pesar de que Olegario reconoce eso, también al estar constantemente enfatizando el hecho de estas experiencias y esta unión con Dios y estos fenómenos como algo específico a la que no todo mundo está destinado a vivir, entonces pareciera que sí, ¿no? Porque está delimitando la mística a ese tipo de manifestaciones de la mística, de tal manera que quienes no las vive no es místico y será otra cosa, ¿no? Y habemos más bien quienes consideramos que hay diversas místicas dentro del propio cristianismo, y esto es claro, ¿no? Porque desde esta concepción, por ejemplo, una espiritualidad ignaciana no tendría mística, ¿no? Porque en los procesos de la espiritualidad ignaciana, en ningún momento, a pesar de que Ignacio sí que vivió experiencias profundas, sobrenaturales, no, la experiencia de los ejercicios no se centra para nada en eso, ¿no? Y pareciera que entonces el ignaciano, que no está enfrascado en marcos, por ejemplo, filosóficos como el neoplatonismo, como muchos místicos que, que, que interpretan la unión mística como la unión con el uno, ¿no? Con la unitotalidad, y más bien la mística ignaciana pareciera que tiene que ver con ir desarrollando el modo de ser de Cristo en la propia vida, igual el franciscanismo, o sea, hay como otro tipos de místicas que no necesariamente se tienen que acotar al neoplatonismo, ¿no? Y eso es algo que Olegario reconoce bastante en su texto, ¿no? Entonces, en fin, como les decía, yo creo que el libro Cristianismo y Mística de Olegario González Cardenal es un excelente material de un punto de vista de un teólogo, un filósofo católico, ¿no? Que busca presentar la ortodoxia, que repito, no lo interpreten mal, ¿no? O sea, es una palabra como dogma, o sea, el dogma no es algo necesariamente negativo, ¿no? El dogmatismo
digamos, sí, ¿no? La reducción de todo o digamos, acotar el dogma a una suerte de fanatismo, o por supuesto, eh, la ortodoxia entendida como conservadurismo igual, ignorante, etcétera, por supuesto, ¿no? Pero la ortodoxia, eh, la doxa correcta, es decir, la idea correcta, ¿no? La opinión correcta sobre algo, pues eso, digamos, es fundamental, ¿no? Y es importante recuperar porque si no, todo se diluye. Y eso sí creo que es importantísimo del aporte de Olegario, ¿no? Bueno, es que si ahora todo es mística, en realidad ya nada lo es, ¿no? Y podemos hablar, yo una vez vi un libro que era La mística de Doctor House o La mística del fútbol y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, pues si ya todo es, pues ya nada es, ¿no? Y no habría por qué molestarnos de buscar y de leer autores místicos o no místicos, porque pues puedo agarrar a cualquier libro y cualquier libro va a ser místico, ¿no? Y no es así, por lo menos eso no creemos muchas personas, ¿no? Pues bien, después de estas reflexiones que me despierta el libro de Olegario González Cardenal, pues voy a pasar simplemente a decirles de qué trata o cómo se divide el libro, ¿no? Básicamente el texto tiene dos partes y de allí un poco mi argumento de que es un libro que creo yo que nace a partir de textos anteriores y quizás algunos inéditos, eso repito, desconozco, pero las dos partes, pues sí, porque incluso en algunos casos repiten algunas nociones que sirven para enfatizar, pero que sí se nota que si lo escribiera de cero, pues no tendría por qué repetirlo. La primera parte se titula igual que el libro, Cristianismo y Mística, y es de alguna manera una parte un poco más histórica, teológica, por ejemplo, ¿no? El primer capítulo, la mística como forma de existencia cristiana, ¿no? Y entonces argumenta qué papel juega la mística en el cristianismo frente a otros modos de experiencia cristiana. Y eso es como en buena parte también su argumento que ya decíamos, ¿no? La mística es una de las muchas formas en que la experiencia cristiana profunda se puede devenir o se puede manifestar, pero hay otras, ¿no? Y entonces es un poco su argumento. También pues aborda en qué papel juega la mística en el Nuevo Testamento y dónde lo podríamos encontrar, sobre todo en el Evangelio de Juan, etcétera, cómo en realidad el término mística pues no es cristiano, no aparece en la Biblia per se, aparece algunos atisbos, ¿no? Como misterio o cosas por el estilo, pero no el uso coloquial o que ahora entendemos por mística, ¿no? La mística en la historia moderna de Occidente y la valoración de la mística en el último siglo, ¿no? Son estos los cuatro capítulos de la primera parte. Después viene una segunda parte mucho más compleja de alguna forma, sobre todo para quienes tengan formación filosófica, que se titula tal cual Mística, Filosofía, Cristianismo. Las dos partes me parecen fabulosas, realmente, pero sobre todo si se la están pensando con esto que dije, ¿no? De que si no tienen mucha formación filosófica, con que lean la primera parte no tiene pierde y realmente vale mucho la pena adentrarse, ¿no? Y los argumentos principales ya están allí. Sin embargo, también les animaría a leer la segunda parte en donde van a encontrar, pues justamente los pues, ¿cuáles son los estatutos epistemológicos de la mística? ¿Cuál es el marco filosófico de la mística cristiana y cómo, pues, de alguna manera se agarró primero del platonismo y del neoplatonismo para poder argumentar todo su proceso experiencial y los pros y los contras, ¿no? Y hace unos análisis bastante fascinantes de lo que el neoplatonismo le aporta a la mística cristiana, pero también los límites que le impone el neoplatonismo, ¿no? Y cómo de alguna manera eso estuvo permeando sobre todo desde el pseudo Dionisio, ya de un poco desde antes, Gregorio de Niza, los primeros padres, pero es el pseudo Dionisio Areopagita el que va a meter el neoplatonismo a rajatabla y después, sobre todo cuando ya en la Edad Media descubren que pues este escritor no pudo haber sido el discípulo de Pablo, entonces ya comienzan a dejar de un lado a pseudo Dionisio, aunque nunca va a dejar de estar presente, y comienza sobre todo una mística más evangélica, ¿no? En la Edad Media y ya todo el franciscanismo que quiere más regresar al Cristo pobre que, digamos, al uno todo por ejemplo, al uno de Plotino, ¿no? O, por ejemplo, la propia Santa Teresa, en donde
Cristo, la humanidad de Cristo va a estar presente incluso en las séptimas moradas, ¿no? En el cumbre de la mística. Y bueno, así va, ¿no? Desarrollando esta segunda parte donde comienza a dialogar con algunos filósofos, entre ellos Martin Heidegger. Heidegger va a ser un autor bastante presente en el libro, pero sobre todo en la segunda parte, ¿no? Después, para finalizar, no tanto como una tercera parte, pero sí como un capítulo, ¿no? Digamos que se titula Panorama Final. Es cuando ya hace como una suerte de balance de todo lo dicho, algunos análisis finales, algunas recomendaciones y justamente pues estos criterios para poder decir si realmente o cuándo pues una mística pues podríamos decir que es netamente cristiana o ya estaríamos hablando de otro tipo de, ahora sí que de realidad espiritual, ¿no? Y para estos criterios menciona Olegario Cardenal, elige una serie de binomios, ¿no? O sea, obviamente él va a reiterar en repetidas ocasiones, ¿no? O sea, la mística cristiana sin la experiencia de la encarnación no es cristiana. La mística cristiana sin la dimensión eclesial, comunitaria, tampoco es cristiana. La mística cristiana sin la fe, ¿no? Que sea pura gnosis, puro conocimiento, pura iluminación, pero si no hay esta fe oscura que más bien se mueve desde el amor, si no es una relación amorosa, pues tampoco es cristiana. Si es puramente un esfuerzo humano que quiere conquistar lo divino, tampoco es cristiana, etcétera, ¿no? Entonces da como una serie de pistas, repito, todas ellas debatibles, o sea, no estoy diciendo, pues sí, hay que hacerle caso en todo, pero repito, sí pone muchos puntos sobre las IES y vale la pena, ¿no? Como entrar en este debate, porque sí como que saca del lugar confortable que de pronto hay mucho de esta mística mainstream buena gente en donde todo es filosofía perenne, todo es lo mismo, todos creemos en lo mismo, todos somos hijos de Dios, entonces pues al final la mística cristiana solamente es una otra mística entre tantas, ¿no? Y eso es ofensivo para la mística cristiana y las otras, ¿no? Porque las otras tradiciones espirituales y religiosas místicas también tienen su propia unicidad y su propia particularidad que no puede ser reductible a ninguna otra, ¿no? Entonces, estos binomios con las que juega la mística cristiana y que Olegario González de Cardenal rescata, pues son los siguientes: revelación y fe, ¿no? La mística cristiana constantemente se está jugando entre lo que es revelado, lo que Dios se da a sí mismo, y también esta fe que se abre en el testimonio del propio Dios, de la vida de Jesús y de la propia iglesia, para decir, bueno, lo que no alcanzo yo a recibir, me abro en la fe, ¿no? Individuo-comunidad es el otro binomio en donde justamente pues se trata así de una experiencia íntima, personal, que no puede ser transmitible ni reductible a otras de otros sujetos, pero al mismo tiempo esa mística tiene que ser eclesial, comunitaria, colectiva, porque si no, no es realmente pues una mística evangélica, ¿no? Tercer binomio, Biblia e iglesia, ¿no? Lo de la iglesia ya se mencionaba con la parte eclesial, pero aquí también tiene que ver con la tradición y se juega con eso, o sea, todo lo que se revela en la Biblia, es decir, para Olegario, una mística cristiana que no tenga como foco, como fuente y también como espejo constante de criterio de discernimiento de la autenticidad de sus experiencias, una mística que no tenga eso arraigada en la escritura, no es cristiana. O sea, es decir, si hay una serie de experiencias, por más profundas, hermosas que pueda tener una persona, pero que contradiga al Dios revelado en la escritura, es decir, al Dios que se fue revelando a Abraham, incluso desde el Génesis, o sea, toda la narrativa, ¿no? De este Dios que va a desembocar en la venida de Jesús y en su misión, en su predicación, en su testimonio, en lo que transmite la vida, obra, enseñanza de Jesús. Si la experiencia contradice eso, otra cosa es que lo purifique, que lo actualice, que descubra una nueva dimensión, como han sido, de hecho, todos los grandes místicos y místicas. Eso es fascinante, ¿no? Porque todos los grandes místicos y místicas de la historia, los que estudiamos, pues tienen como, diría yo, como un común denominador, es que son revolucionarios,
pero justamente por ir a las fuentes, ¿no? Y es que la historia podríamos leerlo en dos líneas, ¿no? O en dos posibilidades. Una es la línea moderna o la narrativa moderna, que es todo lo que es pasado está mal y tiene que ir avanzando. O más bien la línea de, por la interpretación de, lo importante se mantiene y solamente hay que actualizarlo. Y lo negativo no surge de un estancamiento del pasado, sino justamente de olvidar lo importante. Y entonces lo que hace falta es regresar a la fuente, a lo realmente esencial, y desde ahí poder proponer nuevas formas, pero enraizadas. O sea, el mal viene de desenraizarnos de la fuente, ¿no? Entonces, por eso Biblia e Iglesia como las dos grandes fuentes de las cuales tiene que beber toda experiencia cristiana. Fe y obras, ¿no? Es el último binomio que él propone en el sentido del gran debate, incluso pues católico protestante, de cómo es justificada la persona humana por la fe o por las obras. Para Olegario pues es esta tensión de ambas cosas, o sea, tenemos que abrirnos en la fe, porque la mística es apertura de fe, de este amor obscuro, ¿no? Amor que es puro amor de fe, pero que eso, si no transforma el corazón del ser humano y la transformación no se traduce en un servicio, una entrega de la vida en semejanza de Jesús, pues entonces la fe no sirve tampoco para nada, ¿no? Pues bien, esto fue, a grosso modo, algunas de las cosas que me dejó el libro Cristianismo y Mística de Olegario González de Cardenal, editorial Trota. Podríamos decir muchísimo más. Repito, creo que es un libro de cabecera para el estudio de la mística cristiana y para el debate de la mística contemporánea. No necesariamente habrá que estar de acuerdo con todo, personalmente no lo estoy, pero sí es un libro que interpela, que deja pensar, que te lanza más allá del mainstream, mística, buena gente, todo entra, todos somos místicos, bla, 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 y más bien pues sí dice, a ver, vamos a pensar bien el asunto, ¿no? Y esa invitación es la que creo que vale la pena y sí pone muchos puntos sobre las IES, como dije anteriormente, y además con argumentos sólidos y profundos a los cuales pues habrá que debatir en caso de no estar de acuerdo o pues simplemente pues decir, bueno, pues sí, me has convencido, ¿no? Que parece si va por allí. No es 100% mi caso, pero aún así lo recomiendo profundamente. Bien, pues mi nombre es Elías González. Como siempre es un gusto tenerlos aquí en el canal de Blog Amanecer. Les vamos a dejar por aquí pues una ventanita para que ustedes puedan ver eh, una presentación rapidita. Son 30 segundos en donde sale las portadas de mis libros, los libros míos de Elías González. Para si les interesa alguno, ojalá les llame la atención, pues después lo googleen, lo busquen. Hay algunos en libre descarga, hay otros que se pueden adquirir con facilidad. Y bueno, así nos siguen apoyando aquí en el canal. Muchísimas gracias, bendiciones y nos vemos a la siguiente.